la posibilidad de compartir la pantalla para poder ver la presentación. Está, no hay ningún problema. Perfecto. Vamos a compartir entonces la pantalla. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Agradecer la invitación que me realizó Carlos. Saludo a todos los hermanos peruanos que están participando. Entiendo que también hay gente de otros países de Latinoamérica, así que la verdad que un placer poder estar acá con ustedes para ver un tema que es muy importante hoy en día en el fútbol, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Hace un tiempo atrás, en el mes de agosto, tuve la posibilidad de exponer. Esta va a ser la segunda vez que voy a poder exponer en este foro. Y ahora vamos a hablar entonces de las relaciones interpersonales dentro de un equipo de fútbol. Primero entonces, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Gabriel Vera Ormazábal. Yo soy de profesión sociólogo y entrenador profesional de fútbol. Estudié sociología en la Universidad de Artes y Ciencias Sociales de acá de Chile y soy entrenador profesional de fútbol. Estudié en el Instituto Nacional del Fútbol. Dentro de mis antecedentes profesionales, bueno, fui director técnico en divisiones menores de clubes como Santiago Morning, La Serena, Unión Española, Cobresal y Temuco, clubes profesionales de acá de Chile. Además fui ayudante técnico del plantel profesional de Independiente de Cauquenes, que está actualmente en la segunda división. Fui director técnico de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales en el campeonato universitario de la universidad en la cual yo estudié. Y además, bueno, soy hace ya 11 años docente en el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, INAF, que es donde se estudia la carrera entrenador de fútbol. Y justamente en este instituto es donde yo imparto la asignatura de relaciones interpersonales. Entonces lo que vamos a ver a continuación es una presentación, un resumen de ese curso que es semestral de relaciones interpersonales. Vamos a ver un resumen entonces dividido en 4 partes. Bueno, la primera parte vamos a hablar de qué son las relaciones interpersonales. Las vamos a definir como una relación interpersonal es una fuerte, profunda o cercana asociación entre 2 o más personas. Es decir, la vida, ¿no es cierto?, en sociedad de los seres humanos está llena de relaciones interpersonales en todo momento. Entonces se entiende como una fuerte, profunda o cercana asociación entre 2 o más personas. Puede ser ahora vamos a ver las características, no necesariamente tiene que ser una relación tan estrecha. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos al modo de vincularse que existe entre 2 o más personas, basándose en emociones, sentimientos, intereses, actividades sociales, etc. Es decir, hay un montón de situaciones en las cuales podemos hablar, ¿no es cierto?, de relaciones interpersonales, cuando las personas interactúan y se relacionan entre sí. Estas relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas. Bueno, sabemos que los seres humanos son intrínsecamente seres sociales, y cuando hablamos de que juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas, cuando hablamos de desarrollo integral, nos referimos al propósito de la educación, donde es muy importante, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, social, afectivo y cognitivo de los individuos. Por ello, la comunicación es uno de los principales de las relaciones humanas, que nos permite transmitir sentimientos, expresarnos y escuchar a los demás para conocerlos mejor y entender lo que necesitan. El concepto de comunicación es fundamental en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. En la medida que nosotros tengamos una buena relación con las demás personas, vamos a poder fortalecer justamente este tipo de relaciones. Las relaciones interpersonales, dicho sea de paso, pueden ser de diversa índole. Pueden ser relaciones superficiales, ¿no es cierto?, que se dan, no sé, en el día a día, cuando yo, por ejemplo, voy a un supermercado a comprar algo que me hace falta, paso y me relaciono, interactúo, por ejemplo, con la persona que está en la caja.
ahí yo voy a tener una relación superficial. Puede ser una relación pasajera también, por ejemplo, yo cuando me traslado y voy en un bus, ¿no es cierto?, y comparto con una persona, una relación pasajera. Puede ser una relación afectiva, ¿no es cierto?, donde ya está presente la amistad, el amor. Es decir, hay un montón de situaciones en las cuales están presentes las relaciones interpersonales, pero siempre, siempre está presente la comunicación. Entonces, haciendo este preámbulo, ¿no es cierto?, definiendo un poco qué es lo que son las relaciones interpersonales, nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, relacionándolo con la parte de comunicación, ¿ya? Por eso la parte 2 se llama comunicación efectiva, y de a poco vamos a ir introduciendo, ¿no es cierto?, el tema de las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva en lo que nos convoca, que es el fútbol, ¿no es cierto?, que son los equipos de fútbol, y por ende las relaciones interpersonales también desde el liderazgo que tiene que ejercer un entrenador de fútbol. Entonces, la comunicación es una de las habilidades naturales más importantes que tenemos para relacionarnos con los demás. Fundamental, entonces, poder comunicarnos con los demás. A través de la comunicación nosotros nos podemos entender con las demás personas, podemos llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, podemos resolver conflictos, etcétera, etcétera. A través de la comunicación efectiva, las personas logran expresarse adecuadamente por medio de mensajes claros y concisos que enriquecen el diálogo. Hay que diferenciar lo que es la comunicación con lo que es la comunicación efectiva. Nosotros como entrenadores de fútbol, ¿no es cierto?, tenemos que velar por poder tener una comunicación efectiva hacia nuestros jugadores, una comunicación efectiva hacia nuestro cuerpo técnico, una comunicación efectiva con los dirigentes, una comunicación efectiva con la prensa, etcétera, etcétera. Como entrenadores de fútbol estamos constantemente comunicándonos con todos estos actores que les acabo de mencionar y algunos otros actores más, ¿por qué no decirlo también? Bueno, nace entonces la pregunta, ¿cómo se logra una comunicación efectiva? Esta es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos lograr poder tener una comunicación efectiva que nos permita entonces poder relacionarnos, ¿no es cierto?, de buena manera con los demás, con nuestro entorno? Referente a esto, podemos decir que existen distintas técnicas de comunicación efectiva que nos permiten llevar un adecuado manejo de la comunicación, tanto de manera personal como laboral. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las técnicas de comunicación efectiva, cómo podemos nosotros trabajar este tema de la comunicación para poder llegar de manera efectiva a las personas a las cuales nosotros pretendemos transmitir nuestros mensajes. Para eso tenemos que decir, primero que todo, que existen dos tipos de técnicas de comunicación. Están las técnicas de comunicación verbal, que son aquellas que nosotros expresamos a través de las palabras principalmente, y por otra parte están las técnicas de comunicación no verbal, que son muy importantes y que nosotros sabemos que en el fútbol en particular y en los deportes en general son demasiado importantes las técnicas de comunicación no verbal. Bueno, respecto a las técnicas de comunicación verbal, tenemos primero cuidar las palabras. Nosotros tenemos que ser muy cautos, ¿no es cierto?, como educadores, como formadores, como directores técnicos, ¿no es cierto?, como profesores, como preparadores físicos, qué sé yo, que estamos a cargo de un grupo de personas, que estamos trabajando con un grupo de personas, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean adultos mayores, hombres, mujeres, qué sé yo. Tenemos que saber cuidar las palabras, ¿ya? Porque sabemos que las palabras muchas veces pueden herir susceptibilidades, entonces nosotros tenemos que ser muy cautos al momento de escoger las palabras que vamos a utilizar. Después tenemos que cuidar el tono, el volumen de voz. Esto también es importante porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con niños, ¿no es cierto?, que están en edad preescolar, y a lo mejor si es que yo le hablo muy fuerte, ese niño puede bloquearse, ese niño a lo mejor le puede llegar de manera muy agresiva el mensaje, entonces no vamos a lograr conseguir una comunicación efectiva. Y así al revés, de repente si estamos trabajando con jóvenes, ¿no es cierto?, a lo mejor vamos a tener que hablarle un poquito más fuerte para poder hacernos sentir. ¿Ya? Por eso que es importante cuidar el tono y el volumen de voz, saber en qué momento tenemos que subirlo y en qué momento tenemos que bajarlo.
es ofrecer una comunicación constructiva. Cada vez que nosotros queramos establecer un proceso de comunicación, la idea es que nos pueda dejar algo constructivo, es decir, que nosotros podamos ir cimentando algo que nos permita ir progresando en nuestros procesos de grupo, en nuestros procesos comunicacionales. Ya siempre la comunicación tiene que ser constructiva. Por eso es que hay que cuidar también las emociones, porque muchas veces los seres humanos tendemos a decir cosas hirientes o se nos salen cosas que después nos arrepentimos, que no aportan en nada y que en vez de construir una relación la destruyen. Por eso nosotros tenemos que ser muy cautos, ¿no es cierto? Y ofrecer siempre una comunicación constructiva, preocuparnos de eso. Y por último, en cuarto lugar, manejar un nivel emocional adecuado en relación a los que le decía anteriormente. Sabemos que esta profesión de entrenador o de preparador físico, o bien todos los actores, ¿no es cierto?, profesionales que están involucrados en el fútbol, en todos sus niveles, ya sea en el nivel formativo o en el nivel competitivo, estamos inmersos, ¿no es cierto?, en una vorágine de sentimientos y emociones, porque el fútbol sobre todo sabemos que es muy emocional, pero nosotros como profesionales del área tenemos que saber manejar un nivel emocional adecuado para no, para no descuidar la armonía que tiene que haber en un grupo de trabajo. Nosotros, bueno, sobre todo los entrenadores que son los que están liderando este proceso, no nos podemos, ¿no es cierto?, salir de casilla, tenemos que guardar mesura, tenemos que tener nervios de acero, como decimos acá, tenemos que ser quienes pongan los paños fríos, como se dice, y mantener la serenidad en todo momento, ¿ya? Ahí tenemos 4 técnicas entonces de comunicación verbal, hay más, pero esas serían 4 técnicas muy efectivas y de las más importantes que considero yo. Después de las técnicas de comunicación no verbal, debemos cuidar el lenguaje corporal. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces si yo soy el líder del grupo, soy el entrenador, y por ejemplo, no sé, vamos perdiendo un partido, yo no puedo estar mirando al suelo, no puedo estar sentado en la banca de brazos cruzados con la cabeza agacha, ¿no es cierto? Porque con eso estoy comunicando. Ese es un lenguaje corporal, ¿no es cierto?, que está transmitiendo a los jugadores que ya estamos derrotados. Entonces, siempre hay que cuidar el lenguaje corporal, la postura, los gestos, la cara, ¿no es cierto?, que vamos a tener en determinados momentos. Muy importante cuidar el lenguaje corporal, vernos siempre contemple, vernos siempre que estamos enteros, en cualquier situación. Después, cuidar el contacto visual, sobre todo cuando yo me estoy comunicando con otra persona, cuando yo tengo una relación interpersonal con otra persona, cuando yo estoy hablando con un jugador, por ejemplo, ya sea de la edad que sea, siempre cuidar el contacto visual, mirar a los ojos, porque eso transmite mayor confianza, mayor credibilidad. Si yo estoy hablando con un jugador, le estoy dando una indicación, no puedo estar mirando para el techo o el jugador mirando al suelo. Tiene que haber siempre, nosotros tenemos que preocuparnos siempre de que haya tiene que haber contacto visual, mirarnos a los ojos. Después, cuidar los gestos de la cara, también lo que les decía, muchas veces un rostro puede decir mucho. Con una cara, ¿no es cierto?, con una imagen de un rostro en nuestras caras, ¿no es cierto?, podemos transmitir mucho. Por lo tanto, tenemos que guardar serenidad siempre, en todo momento. Ustedes han visto que los entrenadores de gran nombre en el mundo, por lo general, se preocupan mucho de todo esto que estamos hablando, más allá de trabajar bien en cancha durante la semana, los entrenamientos, dirigir los partidos, es muy importante los gestos que tienen las caras, que a veces los gestos dicen todo. Y por último, escuchar activamente. También los entrenadores de fútbol a veces pecamos, ¿no es cierto?, de cierta soberbia y muchas veces creemos que tenemos la verdad y no es así. Ya nosotros tenemos que ser humildes en ese sentido y tenemos que saber escuchar activamente a todo aquel que nos está transmitiendo alguna idea, porque a veces hay jugadores que les cuesta mucho transmitir, o qué sé yo, o miembros del cuerpo técnico, y a veces los entrenadores por no escuchar se pueden generar ciertos conflictos. Por lo tanto, escuchar activamente es un trabajo que todo entrenador, todo profesional que trabaje con gente, que trabaje en... Se le fue el audio, profe. Ahí está, ¿cierto? Ahí volvió. Sí, todo bien.
Perfecto, que me silenció, decía que me había silenciado. Bueno, seguimos. Es muy importante la escucha activa, ese es algo que todos podemos desarrollar y que es muy importante cuando estamos trabajando en grupo. Entonces acá tenemos 8 técnicas de comunicación efectiva, 4 técnicas de comunicación verbal, 4 técnicas de comunicación no verbal, hay más todavía, pero con esto podríamos desarrollar un muy buen trabajo con grupos. Seguimos entonces. Bueno, ahí como dice, la comunicación en el deporte, podemos ver que un 15% es de tipo verbal, es decir, es aquella comunicación que utiliza códigos comunes, básicamente las palabras. Y un 85% es de tipo no verbal, que es aquella comunicación que no utiliza códigos comunes, es más sutil y emplea las emociones, ¿ya? Esta estadística está elaborada en un curso de psicología aplicada al fútbol que se elaboró en el Comité Olímpico de Chile y son datos que en el fondo reflejan una realidad, porque sabemos que en los deportes en general y el fútbol en particular predomina, ¿no es cierto?, la comunicación de tipo no verbal, para tener en consideración. Bueno, en la tercera parte de esta charla de hoy vamos a hablar entonces de dirección de equipo. Vamos a empezar a llevar el tema de las relaciones interpersonales directamente al trabajo en equipo. Para entender este término debemos hacer referencia a 2 conceptos, liderazgo y gestión. ¿Ya? Liderazgo y gestión son los 2 conceptos que dan forma, ¿no es cierto?, que dan vida a lo que tiene que ver con la dirección de equipo. Líder es aquella persona que influencia en otros a conseguir objetivos predeterminados, con vistas al futuro y con una dirección clara. Bueno, aquí tenemos una definición del líder, me imagino que con todo lo que han estudiado, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo de pandemia hemos podido, ¿no es cierto?, participar de muchas capacitaciones y el tema del liderazgo sabemos que es fundamental en un entrenador de fútbol y no solamente en un entrenador de fútbol que está a cargo del grupo, es importante que ojalá todos los actores sean líderes, ¿ya? Pero en este caso, llevándolo a un equipo de fútbol, ¿no es cierto?, es el técnico de fútbol, el entrenador de fútbol, aquella persona que influencia en otros para conseguir los objetivos, es decir, es aquel que va guiando, ¿no es cierto?, al grupo para poder alcanzar esos objetivos que siempre tienen que estipularse en un comienzo de temporada y tienen que ser claros y tienen que ser aceptados por todo el grupo para que después se puedan alcanzar esos objetivos. El gestor lo que hace es poner en práctica el mecanismo necesario para cumplir los objetivos del líder, sin cuestionar necesariamente su validez y dirección. Bueno, en el fútbol sabemos que los gestores muchas veces son de la parte dirigencial del club o de la selección o de la institución, ¿ya? Por eso yo puse ahí una foto de Marcelo Bielsa, un entrenador que yo admiro y respeto mucho, y yo sé que muchos de ustedes también, yo sé que en todo el mundo es muy admirado, muy querido. Nosotros acá en Chile tuvimos la fortuna, tuvimos la dicha de poder haberlo tenido acá, y él era el que lideraba el proceso. Acá en esa foto, para los que no lo conocen, él es Harold Mayne Nichols, que era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que fue el que trajo a Marcelo Bielsa. Él era el gestor de todo. Entonces, ¿por qué pongo estas 2 fotos? Para dar un ejemplo de acá, directo. Si se dan cuenta, yo he puesto casi puras fotos de mi trabajo o de mi realidad. Acá no hay fotos de Mourinho, no hay fotos de Guardiola, no hay fotos de Klopp, entrenadores a los cuales yo admiro mucho, pero quería mostrarle un poquito el trabajo que estamos haciendo acá, la realidad de acá. Y bueno, después la charla de preguntas me gustaría también escucharlo a ustedes para poder conocer las realidades de nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, volviendo un poco con el tema, quise poner estas fotos porque en el proceso que tuvimos Marcelo Bielsa fue muy importante la figura del gestor, de este presidente que hizo que Marcelo Bielsa llegara, hizo que se sintiera cómodo, le dio todas las facilidades. Por ejemplo, acá en Chile había un complejo, existe un complejo donde entrena la selección que se llama Juan Pinto Durán. Cuando llegó Marcelo Bielsa se encontró con un complejo que era muy por bajo de lo que tiene que ser un complejo de entrenamiento, como por ejemplo el que tiene la selección argentina, el que tiene la selección brasileña, por nombrar algunos latinoamericanos. Desconozco la realidad en Perú y de otros países, la verdad, ni hablar de Europa.
los complejos que tienen. Entonces Marcelo Bielsa, él propuso modificarlo, arreglarlo, agrandarlo, y hoy en día, gracias a esa gestión, ¿no es cierto?, que hizo esa directiva, y gracias a la solicitud de Marcelo, contamos con un complejo que por ahí es 10 veces mejor de lo que estaba. Entonces, ese es un ejemplo de que es muy importante que tanto la dirigencia del club como la parte técnica estén sintonizados, ¿no es cierto?, en la misma frecuencia. Pues dice, el papel del entrenador como director de un equipo de deportistas se inclina en algunas ocasiones hacia el liderazgo y en otras hacia la gestión. Nosotros como entrenadores, ¿no es cierto?, como profesores, cuando salimos del instituto, de la universidad, por lo general, la gran mayoría, salvo algunos casos, tenemos que partir de abajo. Entonces, por lo general, empezamos y tenemos que hacer todas las pegas, todos los trabajos, pegas como decimos acá, todos los trabajos, tenemos que ser el director de técnico, tenemos que ser preparador físico, tenemos que ser el que lleva el agua, tenemos que ser médico, tenemos que ser psicólogo. Entonces tenemos que estar preocupados del liderazgo y de la gestión. Dada nuestra realidad deportiva, que la variable económica escasea, por lo general el entrenador se hace cargo de ambas funciones, es lo que yo les decía. Entonces, acá yo quiero poner un ejemplo. Si ustedes ven esa foto, es de un taller que yo tuve hace como 10 años atrás, en una población decimos nosotros acá en Chile a los sectores populares. Si se fijan, era un lugar que está lleno de basura. Entonces nosotros, junto con la Junta de Vecinos, es un lugar muy humilde, la población La Pincoya, que es un sector muy humilde y muy renombrado, ¿no es cierto?, acá en la ciudad de Santiago, por toda la historia que tiene, ¿no es cierto?, y la fama que tiene, ¿no es cierto?, y toda la vulnerabilidad social que tiene. Entonces, si se fijan ahí, era literalmente un sector que estaba perdido, que estaba abandonado, era literalmente un sector donde iban a tirar basura, incluso llegaban camiones de otras municipalidades a botar basura, y nosotros con los vecinos limpiamos ahí. Si se fijan, tiramos un elástico, la misma gente fabricó esos arcos, yo me conseguí unas mallas, unos materiales, y entre todos pudimos arreglar. Y si se fijan ahí, después es un complejo con canchas sintéticas, son las mismas galerías, si se fijan, que están atrás, enrejados, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante que nosotros también no nos preocupemos solamente de la parte de dirigir, de la parte técnica, por decirlo de alguna manera, tenemos que preocuparnos también de la gestión. Entonces, por suerte, yo como profesor, como entrenador, colaboré, puse mi grano de arena, ¿no es cierto?, para que pudiéramos recuperar ese sector y después se haya podido transformar en un complejo deportivo que va en beneficio directo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de la comunidad en general. Por eso, como dice ahí, los entrenadores tenemos que preocuparnos tanto del liderazgo y de la gestión para poder desarrollar, ¿no es cierto?, el deporte, y para poder aportar al deporte en el lugar que nos toque. Pues el ser director de un equipo no convierte a un entrenador en líder, ya que esto se concreta cuando los deportistas admiten su autoridad, su capacidad de ejercer influencia sobre ellos, y es objeto de su respeto. Claro, el entrenador, no por el hecho de firmar un contrato al nivel que sea, ya sea formativo, ya sea competitivo, de alto rendimiento, no por el hecho de firmar un contrato se va a transformar en líder inmediatamente por arte de magia. El entrenador se transforma en líder cuando los deportistas, cuando los jugadores, en este caso en un equipo de fútbol, admiten su autoridad. Y para eso, obviamente, tiene que ganársela. Esa autoridad se la tiene que ganar, ¿no es cierto?, con trabajo. Después vamos a ver un poquito más vamos a entrar en detalle respecto del liderazgo. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que legitimarnos con hechos y no con palabras. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el liderazgo situacional. Hay muchas definiciones de liderazgo, hay muchas opiniones de liderazgo, hay mucha literatura respecto del liderazgo. Nosotros acá, el día de hoy, queremos exponer lo que es el liderazgo situacional, ¿ya?, que es la corriente de liderazgo que a mí en lo personal me llena el gusto, ¿no es cierto? Creo que es el tipo de liderazgo que está en boga, que está actualizado para poder ejercerlo en cualquier grupo de trabajo.
Dice, modelo de liderazgo que plantea que el liderazgo es eficaz cuando se adapta a los colaboradores en cada situación, es decir, se adecua a las necesidades del equipo. En este modelo juega un rol central la dimensión evolutiva del equipo. ¿Qué es lo que propone este liderazgo? Que nosotros vamos a tener que actuar de determinada manera dependiendo las situaciones, porque sabemos que hay veces que la situación nos va a obligar a tomar cierto liderazgo, ciertas orientaciones de liderazgo, y otras veces vamos a tener que tomar distintas orientaciones de liderazgo. Por eso dice que la dimensión evolutiva del equipo va a ser fundamental. Cuando habla de dimensión evolutiva, se refiere a que todos los equipos, como grupos humanos, como grupos de trabajos, pasan por distintas fases. Primero, la primera etapa es cuando se forma, cuando se crea el grupo de trabajo, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, a principio de temporada, cuando se arma un equipo nuevo, ya termina el campeonato, hay varios que se van, llega un entrenador nuevo, llegan jugadores, entonces la primera etapa es la de conformación del grupo de trabajo. Después la segunda etapa vienen los conflictos, ¿ya? Empiezan los conflictos porque el entrenador empieza a ver quiénes van a ser los titulares, quiénes van a ser los suplentes, quiénes van a ser los que van a ser convocados, quién va a ser el capitán. Entonces por ahí empiezan a surgir los conflictos. Después ya viene una etapa de adaptación, ya cuando empieza el campeonato, cuando cada integrante del grupo asume su rol, viene una etapa de adaptación y de normalización. Se empieza a normalizar el grupo de trabajo, ya todos tienen sus roles definidos. Después, si los resultados son buenos, ahí ya viene una etapa de consolidación, que no necesariamente siempre se va a dar. Y finalmente viene la etapa de disolución, cuando termina, de finalización, cuando termina el campeonato, y ahí, bueno, a veces se mantiene el entrenador, a veces se mantiene el grupo, pero es cuando ya termina el ciclo. Y este ciclo vital de un grupo de trabajo, de un equipo de fútbol, es dinámico, es decir, puede avanzar o puede retroceder. Nosotros hemos visto que hay grupos que no pueden superar la etapa de conflicto y a veces se tiene que ir el entrenador, tiene que llegar un entrenador nuevo, empezar de cero, o a veces pasa etapa de normalización, pero después surge algún conflicto por A o C motivo, malos resultados, qué sé yo, y para atrás de nuevo a la etapa de conflicto. Entonces, por eso el entrenador tiene que estar muy atento a la fase evolutiva, es decir, en qué etapa estamos, porque, por ejemplo, cuando empezamos con una pretemporada, el entrenador tiene que orientarse hacia un liderazgo autoritario, en el sentido de que él tiene que cimentar las bases, ¿no es cierto? Tiene que rayar la cancha, como decimos nosotros acá, y tiene que ser autoritario. Después, ya en la etapa de conflicto, quizá ahí tiene que ser un poco más democrático para poder resolver los conflictos con el grupo, etcétera, etcétera. Es decir, no siempre va a tener que ser de una forma u otra. Eso va a depender de la situación, y es más o menos a lo que apunta el liderazgo situacional. Entonces, el liderazgo situacional de la premisa que el líder tiene que manejar estos dos paradigmas, ¿no es cierto? Las orientaciones del liderazgo por una parte y por otra parte la toma de decisiones. Si nosotros somos capaces de manejar estos dos aspectos, vamos a poder ejercer este liderazgo situacional y vamos a poder tener buenos resultados en la medida que seamos eficaces al momento de aplicar este liderazgo. Entonces, dentro de las orientaciones del liderazgo, nosotros tenemos el liderazgo enfocado a la tarea y a la relación, ¿ya? Sabemos que hay entrenadores que se abocan 100% a la tarea, ¿ya? A ellos lo que les importa es la tarea, los entrenamientos, las tareas que le estamos dando, que funcionen bien, y ahí orientar el liderazgo. Y hay otros entrenadores que se preocupan más de la relación, pues más de las relaciones que existen entre los jugadores, la cohesión de grupo, etcétera, ¿ya? Pero nosotros tenemos que manejar ambas orientaciones de liderazgo. A veces vamos a tener que orientar hacia la tarea en algunos momentos, y en otros momentos hacia la relación de grupo. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con toma de decisiones, principalmente tenemos 4 tipos de toma de decisiones, ¿ya? De manera autoritaria, autocrática, delegativa y participativa, ¿ya? Autoritario, democrático, delegativo, participativo. Esos son los estilos de toma de decisiones principales. Entonces, dentro de las orientaciones del liderazgo,
Tenemos por una parte orientado a la tarea, que se preocupa de los aspectos técnicos formales, generalmente de los trabajos que estamos realizando en la semana. Por eso pusimos ahí a don Marcelo Bielsa, porque él era como bien enfocado a la tarea. Por lo general, el trabajo de grupo lo hacía el preparador físico Bonini, que en paz descanse. Él se preocupaba un poco más de hacer el trabajo de grupo con los jugadores. Don Marcelo se preocupaba ahí de enfocarse más a la tarea. Y en la relación están las relaciones interpersonales. Por eso pusimos también ahí a don Claudio Borghi, que también es un gran técnico argentino, que él siempre se ha preocupado mucho del tema de la relación con los jugadores. No quiere decir que uno sea mejor que otro, ya que no se entienda eso, sino que algunos tienen distintos estilos, pero nosotros como entrenadores tenemos que manejar, ¿no es cierto?, ambos estilos para poder tener mayores herramientas para poder liderar los grupos. Referente a los estilos de toma de decisión, como hablamos, está el estilo autoritario. Las decisiones siempre las toma el líder, no incluye consulta a los liderados, responde a una lógica de castigo-recompensa. Este es como un estilo bien militarizado, ¿no es cierto?, donde el líder es el que toma las decisiones sin consultar a nadie, y se da la lógica de castigo-recompensa, ¿no es cierto? Es un estilo que por ahí genera alguna distancia con los jugadores, pero es un estilo que a veces hay que adoptarlo. Está el estilo autocrático, acá sí se consulta a los liderados, pero la decisión igualmente la toma el líder al final del proceso de levantamiento de información, es decir, acá a pesar de que los liderados, ¿no es cierto?, participan del proceso de toma de decisión, al final igual el que corta el queque, como decimos nosotros acá en Chile, es el entrenador. Después está el estilo complaciente, el laissez-faire delegativo. El entrenador deriva las decisiones en uno o más componentes del equipo deportivo. Dejar hacer sin mayor control es permisivo. Esto se da mucho en Europa, donde hay cuerpos técnicos grandes, entonces los entrenadores delegan, no sé, por 100% la parte física en el preparador físico, la parte psicológica en el psicólogo, entonces el entrenador es más como un coordinador, ¿ya? Que si bien en Europa puede funcionar, sabemos que acá de repente el entrenador tiene que estar más comprometido con el grupo al momento de tomar las decisiones. Por último, el estilo participativo democrático. El entrenador consulta a sus deportistas ciertas opiniones, hay más participación y delegación. En conjunto con los liderados toman la decisión, ¿ya? Sabemos que el estilo democrático en el fondo es donde participan todos y todos tienen la posibilidad de poder tomar la decisión. Por eso que, insisto, este liderazgo situacional va a depender, como dice su nombre, de la situación. A veces hay que ser democrático, pero no siempre, porque si no los jugadores por ahí sabemos que se relajan y pueden armar conflictos. A veces hay que ser autoritario, pero no siempre, porque si no vamos a mantener mucha distancia con nuestros jugadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a modo de conclusión, el líder debe emplear en algún momento cada uno de los estilos posibles. Hay algunos que serán especialmente eficaces para cumplir un objetivo determinado, mientras que otros no solamente no le ayudarán, sino que pueden ser contraproducentes. Por eso hay que saber manejar las situaciones, ver en qué momento aplicar un estilo o en qué momento orientar hacia la tarea o hacia la relación, porque puede ser contraproducente si es que nos equivocamos. Bueno, hemos llegado entonces a la parte 4 y final, cuyo nombre es Relaciones Interpersonales en el contexto de un equipo de fútbol. Aquí ya nos vamos a meter de lleno entonces en lo que tiene que ver con el equipo de fútbol y en nuestro rol como entrenadores. Entonces nace la pregunta, ¿qué hace que un grupo de deportistas que entrenan juntos se constituya en un equipo? No, ¿es lo mismo un grupo de deportistas que un equipo? Vamos a ver que no. No es lo mismo un grupo de personas, un grupo de deportistas, que un equipo, en este caso, un equipo de fútbol. La sola condición de compartir una serie, todo lo que implica entrenamientos conjuntos, convivir en un camarín, recibir instrucciones similares, no constituye a un grupo en un equipo. Ya, ojo con eso, porque nosotros hemos visto que se han formado muchas veces en muchos países, en todo el mundo en realidad, muchos grupos, a veces de buenos jugadores, de buenos profesionales en el cuerpo técnico, y no han logrado constituirse en un equipo. Entonces, ¿qué elementos se requieren para que un grupo se constituya en un equipo? Pregunta fundamental. Y la respuesta es metas y aspiraciones comunes. Son más que la simple suma de las partes. En síntesis, utilizar la palabra nosotros por sobre el yo. Es decir,
para que un grupo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, se transforme en un equipo, tienen que existir metas y aspiraciones comunes. Cuando nosotros vemos que los jugadores están jugando por sus intereses personales y no por el bien del equipo, estamos en presencia de problemas. Eso nos puede generar después conflictos. Al contrario, cuando nosotros vemos que todos los jugadores, que todo el cuerpo técnico, los dirigentes reman todos para el mismo lado, ahí es cuando realmente se constituye un grupo en un equipo. Cuando todos los jugadores, cuando todos los componentes del cuerpo técnico, cuando todos los componentes del grupo son capaces de dejar de lado sus metas personales por sobre las metas grupales, cuando el equipo es más importante que cualquier persona realmente, ahí nosotros estamos en presencia de un verdadero equipo. El grupo no tiene necesariamente metas comunes como un todo, puede ser meta compartida, pero se cumple individualmente. Acá hay una diferencia entre un grupo y un equipo, porque el grupo no tiene necesariamente metas comunes como si lo tiene un equipo. Todos obviamente que tienen sus metas personales, a veces esas metas pueden ser compartidas, pero no necesariamente un grupo tiene metas comunes. Entonces, en esta dinámica, la cohesión se convierte en un eje central. También me imagino de un concepto que ustedes deben haber escuchado muchas veces, que deben manejar, ¿no es cierto?, que es la cohesión. Acá vamos a definir cohesión, también hay un montón de definiciones, hay mucha literatura respecto a lo que tiene que ver con la cohesión. Acá la vamos a definir como unión o relación estrecha entre personas o cosas. Unión o relación estrecha entre personas o cosas. Existen dos tipos de cohesión. Tiene que ver un poco con las orientaciones del liderazgo. La cohesión de tarea, que se orienta obviamente hacia la tarea, y la cohesión social, que se orienta hacia las relaciones interpersonales de grupo. La cohesión de tarea se define como el grado en el que los miembros de grupo trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes. Ya nosotros vamos a estar cohesionados, vamos a estar unidos, ¿no es cierto?, para alcanzar objetivos comunes. Hemos visto en el fútbol internacional, en todos los países, que a veces hay jugadores que no se hablan, pero que al momento de trabajar por el equipo son los mejores amigos, siendo que a lo mejor fuera de la cancha no se hablan. Y está la cohesión social, es el grado en el que los miembros de un equipo empatizan unos a otros y disfrutan además del compañerismo del grupo. También el concepto de empatía, fundamental, poder ponerse en el lugar del otro, poder ver desde los ojos del otro, ponerse en los zapatos del otro, ya donde se disfruta harto del compañerismo. Esto también tiene que existir en un grupo, pero no les podemos exigir también a todos los jugadores que sean todos amigos. Yo no le voy a caer bien a todo el mundo, así como todo el mundo no me va a caer bien a mí, pero tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de empatizar y de poder llevar unas buenas relaciones entre compañeros. Después también, en este concepto de cohesión, es fundamental el tema de los roles al interior de un equipo. Otra de las características fundamentales entre un grupo y un equipo tiene que ver con los roles que se producen al interior. Ya cada componente es importante, no solamente el goleador, no solamente el capitán, no solamente el arquero. Cada uno de los jugadores, cada uno de los componentes del grupo, el utilero, el masajista, el preparador físico, el juvenil, todos son importantes y todos tienen que tener su rol claro y definido. Y eso es tarea del cuerpo técnico, liderados por el entrenador, dejar en claro cuáles van a ser los roles ya en la pretemporada, en un comienzo, ¿ya? Para evitar conflictos a futuro. Después, cuando veamos el tema de los conflictos, que es la parte final de esta presentación, vamos a ver, ¿no es cierto?, que es muy importante que estén todos los roles definidos, porque si por ahí hay alguno que a lo mejor tiene expectativa de que va a ser titular y después se da cuenta que no lo va a hacer y se da cuenta tarde, nos va a generar un conflicto, por poner un ejemplo. Entonces acá tenemos identificación de roles en un equipo. Aquí tenemos algunos tipos, ¿no es cierto?, de identificación. Hay más, pero con esto yo creo que es suficiente. Por ejemplo, está el relacionado con la tarea, que está enfocado a lograr las metas colectivas. Sabemos que dentro de un equipo siempre va a haber un jugador que va a estar, ¿no es cierto?, enfocado a hacer bien el trabajo, ya a que las tareas salgan de la mejor manera posible.
Por ahí está el moderador, que es quien dirige, coordina, orienta, motiva y controla. Este podría ser el entrenador de fútbol, ya que el que dirige, obviamente, los entrenamientos. Este ya es como el rol de las personas del cuerpo técnico, del preparador físico, qué sé yo, aunque por ahí igual también hay algunos jugadores que son como los que apoyan este proceso, ¿no es cierto? Y que también cumplen ese rol. Está el colaborador, que es el que secunda, complementa y respalda la labor del equipo. Siempre, en todos los equipos, hay algunos que colaboran más que otros, pero siempre hay un grupo que está siempre preocupado, ¿no es cierto? Hay jugadores que están preocupados de poder colaborar en todo lo que se solicite, lo que se necesite, ellos siempre están presentes. Después está el creativo, o los creativos, que es el que sugiere, innova, crea, propone ideas y formas de cumplirlas, ¿no es cierto? Siempre hay un creativo que está aportando en la creatividad, ya sea en los trabajos de cancha, ya sea en las relaciones de grupo, en las actividades, etc. Después está el socializador, cuida todo lo relacionado con la armonía del equipo. Sabemos que siempre por lo general puede ser el capitán. Siempre hay uno que está preocupado, ¿no es cierto?, de que no hayan conflictos, como dice ahí, la armonía del equipo, que esté todo en armonía, que esté todo funcionando bien, como corresponde. Si es que por ahí hay algún conflicto entre un par de jugadores, el que pone ojo, el que se da cuenta, el que trata de intermediar, ¿no es cierto?, en los conflictos. Siempre hay uno que es el socializador. Después está el evaluador, que es el crítico, quien vuelve a centrar al equipo cuando se dispersa, el que a lo mejor no, siempre está discutiendo, que por qué hacemos esto, que el que está preguntando, que está criticando, no necesariamente una crítica destructiva, sino que muchas veces el evaluador puede ser para algo positivo también. Por eso que nosotros también como entrenadores tenemos que preocuparnos de que nuestros trabajos salgan a la perfección, porque muchas veces los jugadores se dan cuenta. Yo conversando con varios jugadores me ha tocado, se dan cuenta. El otro día me decían de un club de acá de Chile, no lo voy a nombrar, pero un club profesional que está en primera división, y él me decía: profe, el ayudante técnico no sabe explicar los juegos, nadie le entiende los trabajos que hacemos en cancha, después se enoja, y ahí nosotros ya cuando se enoja nos corrige, ahí como que le vamos tomando el hilo. Entonces los jugadores se dan cuenta. Recordemos que los jugadores son seres pensantes, igual que los entrenadores, somos todos seres humanos. Entonces ellos observan y son muy evaluadores, muy críticos muchas veces. Después está el individual, satisface necesidades personales de los miembros del equipo, se preocupa, ¿no es cierto?, de que todas las necesidades estén cumplidas, ¿no es cierto?, en el sentido del trabajo de equipo. Después está el socio afectivo, construye vínculos y mantiene el equipo. Este socio afectivo, por ahí el que se preocupa de organizar los asados, ¿no es cierto?, las salidas, las cenas, qué sé yo, el que se preocupa, ¿no es cierto?, de generar actividades que apunten hacia el aspecto socioafectivo del equipo. Entonces, acá nosotros hemos visto algunos roles del equipo y sabemos que siempre van a haber distintos. Hay más. Hay uno que es el bufón, por ejemplo, el que siempre está, que puede ser el socializador, el socioafectivo, que es el que siempre está tratando de hacer reír a los demás, ¿no es cierto?, de mantener el buen ambiente, ¿no es cierto?, divertido en el grupo, etcétera, ¿ya? Y es importante que estén claros cuáles van a ser estos roles. Hay algunos roles formales, como el capitán, qué sé yo, y hay otros que son informales, como el caso, por ejemplo, del bufón. Pero siempre es importante la identificación de roles en un equipo. Luego, en base a todo lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con la cohesión, está el concepto de sinergia, que es fundamental. Es el trabajo en conjunto que produce un resultado total, igual o mayor que el que se produciría con la suma de sus partes, es decir, el todo es más que las partes, ¿ya? Porque todos pueden cooperar desde su rol, pero porque esto es como una máquina, donde hay hartas piezas, ¿no es cierto?, están ensambladas, hay engranaje. Entonces, cuando todas las piezas empiezan a funcionar, pero no de manera aislada, sino de manera en conjunto, como equipo, se produce el concepto de sinergia, ¿ya? Y puede terminar con un resultado fabuloso. Ya todos los equipos que han logrado grandes hazañas, ¿no es cierto?, en el fútbol, sin duda alguna, que han tenido roles definidos, han tenido buena cohesión grupal, ya han sido grupos sinérgicos. Y eso también es mérito del entrenador. Muchas veces se habla del entrenador, del cuerpo técnico, en la parte futbolística, que le sacó rendimiento a que cambió el sistema de juego, pero muchas veces no se habla
del aspecto psicológico, ¿no es cierto?, del manejo de grupo que ha tenido ese entrenador, que ha logrado hacer de que cada uno de los miembros del equipo se sienta parte importante y de poder generar este concepto de sinergia, que es muy importante. Y por último, no menos importante, bueno, le agradezco a los que han llegado hasta acá, ¿no es cierto?, de esta charla. Vamos a hablar de los conflictos. Después me imagino que viene la ronda de preguntas y vamos a poder charlar un poquito más, hacerlo un poco más interactivo. Vamos a hablar de los conflictos. Los conflictos, aquí los vamos a definir también de manera simple para no confundirnos, para no complicarnos, los definimos como oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Sabemos, muchachos, muchachas, que en el fútbol, como en la vida misma, hay muchos conflictos. Por lo general, sobre todo en esta vorágine que es el fútbol mundial, el fútbol moderno, donde duran muy poco los entrenadores, donde cada campeonato van cambiando entrenadores a cada rato, siempre hay conflictos, ya sea entre jugadores, entre técnicos, dirigentes, la hinchada. Cuando hay un descenso, ni hablar, cuando hay malos resultados. Entonces, siempre van a haber conflictos, porque sabemos que también la personalidad de los futbolistas es muy fuerte, el carácter del futbolista profesional sobre todo es muy fuerte. Pero ojo que los conflictos también se dan en todo nivel, o sea, se puede dar en el nivel formativo, en el competitivo, hombres, mujeres, adultos, niños. En general, toda esta presentación, dicho sea de paso, está enfocada, está pensada en el fútbol en general, ¿ya? No solamente en el fútbol de alto rendimiento, ¿ya? Y por eso los conflictos van a estar siempre presentes en la vida, van a estar siempre presentes en el fútbol, y nosotros como entrenadores tenemos que ser capaces de poder abordar estos conflictos y poder darles curso para llegar a una solución satisfactoria para nuestro equipo, para nuestro grupo. El conflicto, como decía anteriormente, es parte natural de la vida cotidiana y un comportamiento normal en equipos y organizaciones, jugando un papel importante en ellos las emociones y los sentimientos. Claro, porque estamos trabajando con personas, no son computadores, no son máquinas, entonces son personas que tienen emociones, que tienen sentimientos. Sabemos que los futbolistas como personas pasan por un sinnúmero de situaciones. El futbolista tiene familia, tiene problemas, ¿no es cierto? Puede ser problemas económicos, quizás en el fútbol de alto rendimiento no, porque son bien pagados, pero sabemos que hay futbolistas de distintas categorías, entonces a lo mejor hay futbolistas de tercera división que no les alcanza, pueden estar pasando problemas económicos, qué sé yo, algún familiar con alguna enfermedad importante, qué sé yo, algún futbolista que está viviendo una separación. Entonces, es muy difícil poder abstraerse de lo que nos sucede como seres humanos y llegar a los entrenamientos donde de repente vamos a estar irascibles, ¿no es cierto? Vamos a estar sujetos a poder enojarnos, ¿no es cierto? Vamos a estar irritables. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar sujetos a estas emociones y sentimientos. Por ahí el entrenador es el que tiene que tener nervios de acero, el que tiene que tener la mente fría, ¿no es cierto?, como líder del grupo, pero sabemos que los jugadores sienten, que los jugadores piensan, y por eso muchas veces vamos a tener estos conflictos. Son parte de, o sea, el que quiera ser entrenador de fútbol y piense que nunca va a tener un conflicto está totalmente equivocado. Es lo mismo que los profesores que enseñan diversas materias con los niños, o sea, los niños traen de la casa un montón de problemas. Bueno, en todos lados, en el trabajo, siempre van a estar los conflictos presentes. Insisto, porque trabajamos con seres humanos en cualquier grupo, ya sea laboral, en un grupo de cualquier índole, van a estar presentes las emociones y los sentimientos. Por eso se van a generar conflictos. Conflictos producen normalmente desavenencias, disgustos, distanciamientos temporales muchas veces. ¿Cuántas veces hemos visto que hay gente ya hablando de fútbol que por ahí dejan de hablar su largo tiempo? Recuerdo, no sé, pues Maradona con Pasarela, en algún momento ellos, bueno, por un tema de liderazgo, por un tema de que uno era de Boca, el otro era de River, por un tema de rivalidades, siempre estuvieron como en conflicto, que no se hablaban, siendo dos grandes referentes del fútbol argentino. Después, cuando falleció un hijo de Pasarela, Maradona lo llamó por teléfono, qué sé yo, y ahí, como dice ahí, distanciamientos temporales muchas veces. Entonces, los conflictos no necesariamente van a ser para siempre, es decir, los conflictos se pueden resolver y están las personas también
Por eso ponía el caso de Diego, que en paz descanse, porque en ese sentido fue un ejemplo al momento de darse cuenta de que hay cosas que van más allá del tema deportivo, como fue la pérdida de un hijo, en este caso de Daniel Pasarela. Estoy dando un ejemplo latinoamericano, sudamericano, para que podamos entender, pero me imagino con esto se le deben venir a la mente muchos conflictos de jugadores que por ahí han estado distanciados por A, B o C motivo y después se han vuelto a relacionar. Otro así que no, por ejemplo, el tema de Mauro Icardi, bueno, dando otro ejemplo argentino con Mauro Icardi por el tema que tuvo, ¿no es cierto?, con su esposa ahora, con este jugador argentino, ay, se me fue el nombre en este momento, pero me imagino que todos conocen ese caso, sin ánimo de querer yo acá polemizar, sin ánimo de querer acá chismosear, como se dice, pero sabemos que por ahí a lo mejor es un poco más grave ese conflicto y quizás nunca se vaya a resolver. Pero los conflictos se pueden resolver y lo importante nosotros como líderes de grupo es poder darle curso a estos conflictos para poder llegar a buen puerto. Tenemos que ser conscientes de que los conflictos forman parte intrínseca de nuestra función en la gestión de grupos y una de nuestras labores principales como entrenadores es resolverlos del mejor modo posible para el equipo. Es lo que estábamos conversando. Entonces, ahora nos vamos a los tipos de conflictos. Esta tipología está sacada, ¿no es cierto?, de los entrenadores, entrenadores.es de España, ¿no es cierto? Es algo que está en internet, que está en la web, que me parece bien pertinente para esta presentación. Como tipo de conflicto, primero vamos a hablar de algunos tipos de conflictos que se nos pueden presentar en un equipo de fútbol, ¿ya? Que es el tema, el área donde se está desarrollando esta charla. Primero, instrucción no respetada o malinterpretada, ¿ya? Muchas veces cuando un jugador no te respeta, cuando ya yo soy el entrenador y el jugador no respeta la instrucción, se crea un conflicto entre entrenador y jugador, o a veces malinterpretada, ¿ya? En este segundo aspecto de la malinterpretación, volvemos un poco atrás a la charla, lo que era la comunicación, por eso es que es importante tener una comunicación efectiva, para que no haya malas interpretaciones, es un tipo de conflicto que se puede presentar. Después tenemos forma o contexto del mensaje. Ya acá, cuando nosotros transmitimos los mensajes, puede haber diferentes puntos de vista. Ya se puede descontextualizar el mensaje. También tiene que ver esto con la comunicación. ¿Ya? Y se nos puede generar un conflicto. Por la forma, a veces que yo doy un mensaje, o sea, si yo insulto a un jugador para darle un mensaje, yo como entrenador, es obvio que el jugador va a responder mal, o que el jugador no le va a llegar bien el mensaje, aunque lo que yo le esté diciendo es pertinente, ya con la mera forma de insultar, de ser agresivo, se va a crear una barrera ahí en la comunicación y por ende se va a generar un conflicto. Es otro tipo de conflicto en la competencia entre los jugadores por rendimiento. Bueno, esto va a pasar siempre, sobre todo en equipos de elite, de alto rendimiento, donde hay egos muy fuertes, ¿no es cierto? Y donde todos van a querer jugar. Pero también pasa en los niños, también pasa en los jóvenes, porque en el fútbol juegan 11. Y muchas veces vamos a tener que dejar afuera, ya sea en todo nivel, masculino, femenino, rendimiento, alto rendimiento, infantil, etcétera, vamos a tener que dejar a jugadores muy buenos afuera, porque juegan 11. No vamos a poder meterlos a todos. Entonces, por ahí algunos egos, ¿no es cierto?, van a empezar a generar competencia y se nos puede generar un conflicto por una titularidad, ¿no es cierto? Esto pasa a veces con los arqueros, por eso es importante trabajar desde chico. Todo esto es importante trabajarlo de la formación, para que los niños aprendan a competir sanamente. Uno lo ve con los arqueros, que muchas veces pasa que es un puesto específico, donde el segundo arquero tiene que esperar que se lesione o tiene que esperar que le pase algo grave para poder entrar. Entonces, muchas veces, si es que no es llevada esa relación, yo pongo el ejemplo del arquero, pero puede pasar en cualquier puesto, nos puede generar un conflicto. Otro tipo de conflicto son los diferentes estados psicológicos. Un poco lo que les decía hace un rato atrás, los jugadores son personas que sufren, que sienten, que tienen emociones, ¿no es cierto?, que piensan, que pasan por distintos estados, ¿ya? Entonces hay distintos estados psicológicos. Tenemos jugadores que por ahí son indisciplinados,
tenemos jugadores que pueden actuar con mucha excitabilidad, entonces de repente estamos realizando una práctica de fútbol, y por ahí hay alguno que está demasiado excitado, va y le entra muy fuerte, ¿no es cierto?, un compañero, lo puede lesionar, se nos puede generar un conflicto. Al contrario, hay jugadores que en su estado psicológico son muy pasivos, entonces no hablan, por ahí no meten, y a lo mejor un compañero le puede molestar esa pasividad. También tenemos diferentes estados psicológicos, algunos jugadores que pueden ser propensos a las depresiones, ¿por qué no decirlo? Sabemos que hay muchos casos de jugadores, ¿no es cierto?, que son propensos a hacer depresiones, entonces por ahí puede estar deprimido, puede estar en otra, o puede estar deprimido por alguna situación puntual, y a lo mejor eso también nos puede generar un conflicto porque le dicen algo y él puede responder mal, qué sé yo. Hay un montón de estados psicológicos que nos pueden generar un conflicto al interior de un grupo de jugadores, y nosotros como entrenadores tenemos que estar claros de eso. Después hay conflictos entre clanes. Muchas veces pasa que hay distintos clanes al interior de un equipo. Por ahí están los que son más veteranos, por ahí están los que son extranjeros. Entonces, es importante que nosotros como líderes, ¿no es cierto?, de grupo, seamos capaces de poder hacer una buena convivencia al interior del grupo, porque si hay conflicto entre clanes, grupos que son rivales, nos pueden generar problemas. Y lo hemos visto también, nos puede generar un problema mayor. Entonces, la idea acá es que nosotros podamos mantener una armonía y no tener grupos, subgrupos al interior del grupo, ¿ya? Por más que algunos van a tener más afinidad con otros, van a salir a comer con sus familias, qué sé yo, pero evitar conflictos entre clanes o subgrupos al interior del grupo. Después hay causas deportivas, ¿ya? Obviamente, causas deportivas, por ejemplo, si hay un mal rendimiento, si hay una mala racha, una racha negativa, ¿no es cierto?, donde el equipo pierde, obviamente que vamos a tener conflictos, ¿ya? Porque los jugadores van a estar con menos paciencia, los jugadores van a estar sometidos a presión, si hablamos en el fútbol profesional, pero también con los niños, con los jóvenes, las niñas, qué sé yo, pasa en un equipo amateur, un equipo que va colista, ¿no es cierto?, por causas deportivas, se pueden generar conflictos, se empiezan a echar la culpa entre ellos, si al equipo lo van goleando, ustedes han visto que se empiezan a endosar la responsabilidad del arquero con los defensas, que la culpa es tuya, que la culpa es tuya, que tú no cerraste, que tú no saliste. Se pueden generar conflictos por causas deportivas. Además, por la carga de entrenamiento. Muchas veces los jugadores a veces se quejan que los entrenamientos la carga muy fuerte, la organización de las sesiones, lo que yo le decía también, que hay jugadores que por ahí se dan cuenta que a lo mejor no se están cumpliendo los objetivos, o que el trabajo no se entiende. Esas cosas nos pueden generar conflictos por causas deportivas. Después está el moving a compañeros. El moving se entiende como el bullying, ¿ya? Pero el moving es una palabra que viene del ámbito laboral. El moving a compañeros de trabajo tiene que ver con el bullying que le hacen unos compañeros de trabajo a otros, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, con el que gana más plata, con el que tiene un mejor sueldo, ¿no es cierto? Muchas veces vemos que todos los trabajos, y en el fútbol también puede pasar, que el que tiene un mayor sueldo, ¿no es cierto?, puede, entre comillas, humillar a uno que gana menos dinero, o bien bullying de otro tipo, ya sea porque unos tienen menos personalidad que otros. Generalmente en el fútbol profesional es difícil eso, porque sabemos que el que llega a ser jugador profesional llega porque tiene carácter, pero los que trabajamos con niños, ¿no es cierto?, los que trabajamos con jóvenes, los que trabajamos en el fútbol amateur, ya sea con hombres o con mujeres, podemos ver que a veces hay chicos que son más débiles de carácter, y por ahí otros le hacen bullying porque son entre comillas malos, ¿no es cierto?, porque ellos se creen que son superestrellas, y el otro que este no puede jugar, o ya sea en escuelas de fútbol por la condición física, porque uno es gordito, etcétera, etcétera. Eso nos puede generar un conflicto. Por último, en esta tipología, los mensajes del exterior, ¿ya? Cosas que son externas al grupo, por ejemplo, mensajes que puedan dar los dirigentes. ¿Cuántas veces hemos visto? Ahora mismo acá en Colo-Colo, por ejemplo, que es el club más popular de Chile, acá está funcionando con una concesionaria, ¿no es cierto?, con una sociedad anónima que está muy cuestionada. Vimos que despidieron a Esteban Paredes, y siendo el goleador histórico del club, siendo una figura muy importante, lo llamaron por teléfono, ¿no es cierto?, y lo despidieron. Lo mismo ahora con Julio Barroso, que él respondió incluso lo que decía Aníbal Mosa, que es el gerente, el presidente de Blanco y Negro, que es la concesionaria. Entonces,
todas esas declaraciones que hacen los dirigentes recalan en el grupo y pueden generar conflicto también, porque pueden generar una cierta barrera entre los jugadores con los dirigentes, y sabemos que un club, para que funcione bien, tiene que haber una armonía entre todos los actores, entre los jugadores, cuerpo técnico, la hinchada, los dirigentes, etc. Entonces los mensajes del exterior también los hinchas, sabemos que los hinchas a veces, no sé, pues cuando el equipo anda mal, empiezan a presionar, entonces todos esos cánticos, toda esa presión puede llegar y nos puede generar conflicto, los jugadores se pueden sentir presionados y pueden reaccionar mal ante situaciones de juego. Y también, ¿por qué no decirlo?, el periodismo, los mensajes del exterior, o sea, muchas veces los periodistas sabemos, por hacer show, por vender, muchas veces matan a los jugadores, y obviamente que esos mensajes del exterior pueden causar conflictos, matan en sentido figurado, me imagino se entiende el concepto, y pueden generar conflicto al interior. Después, entonces, estos conflictos que hemos visto pueden desencadenar las siguientes consecuencias. El entrenador pierde la jerarquía de uno o varios jugadores, jugadores completamente rebeldes, sobre todo cuando los jugadores no respetan, cuando el entrenador no se hace respetar, el entrenador pierde la jerarquía de uno o varios, ¿no es cierto? Y ya ahí ya estamos en el principio del fin, ¿no es cierto? Estamos complicados ya. Jugadores ausentes, jugadores en soledad y sin atención. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay un conflicto importante y hay jugadores que no toman partido por ningún bando, entonces los jugadores están como ahí al medio, entonces ellos están como ausentes, van a entrenar, ¿no es cierto?, van porque es su trabajo, pero ya no se comprometen más, a lo mejor están esperando a que termine la temporada para irse, jugadores totalmente ausentes. También estos conflictos nos pueden generar un mal ambiente en el equipo, obviamente. Surgen más conflictos en el campo y en el vestuario, el efecto bola de nieve, ¿no es cierto?, que un conflicto puede ir creciendo y puede ir desencadenando más conflictos. Pérdida de rendimiento, también es lógico, los jugadores pierden concentración y eficacia, como están pendientes, ¿no es cierto?, de los conflictos y de poder resolverlos, pierden el foco de atención en los entrenamientos y en lo realmente importante. Pérdida de motivación, también es lógico, la intensidad de las acciones se reduce, un jugador que está desenfocado, un jugador ya no está tan motivado, ¿no es cierto?, no va a ir con la misma actitud, no va a ir con la misma energía al entrenamiento, por lo tanto pierde motivación, ¿no es cierto?, el día a día, levantarse en la mañana, ¿no es cierto?, para ir a entrenar. En los casos de indisciplina, no se toman medidas, posible efecto de contagio, por lo que surgen más casos. Cuando vemos que hay una indisciplina, ¿no es cierto?, y no se regula, no se controla, por ahí se empieza a relajar el grupo y dice, total, si a él no le dijeron nada, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pues si él llega tarde toda la semana, ¿por qué no puedo llegar tarde yo? Por poner un ejemplo. Por último, no menos importante, y ya agradecer los que han llegado hasta acá en esta charla, algunas medidas para prevenir y reducir conflictos. Primero, informar formalmente sobre el código de conducta del club, definir roles y normas para establecer límites. Como yo dije anteriormente cuando vimos el tema de los roles, es muy importante que desde un comienzo estén todas las reglas claras, ¿ya? Que el jugador sepa cuál es su rol, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces, desde un principio, nosotros tenemos que establecer las reglas, las normas y sus respectivas sanciones a aquellos que transgreden esas normas. Entonces, si después un jugador comete una falta, él ya va a saber, ¿no es cierto?, a qué atenerse. El grupo va a saber a qué se va a tener que atener ese jugador y no va a aparecer, ¿no es cierto?, como responsabilidad, como un capricho del entrenador. Después, establecer objetivos y motivaciones comunes mediante reuniones previas y periódicas. Los objetivos tienen que estar claros y tienen que ser objetivos bien trabajados, bien pensados y objetivos alcanzables. Si yo me propongo un objetivo que no puedo alcanzar, después no lo vamos a alcanzar y puede generar frustración. Y también tiene que ser mediante reuniones periódicas. Nosotros constantemente tenemos que ir recordando cuáles son los objetivos. Esa es nuestra motivación. Cuando se habla de motivación, de que el preparador físico le hizo una buena arenga y entraron motivados, eso no es motivación, eso es activación. La motivación es lo que hace levantarse día a día a la persona para ir
a desempeñarse en lo que sea. O sea, en este caso del fútbol, el futbolista está motivado porque quiere alcanzar cierto objetivo. Por eso se levanta día a día. Y eso hay que estarlo recordando siempre. Fortalecer la unión del equipo, animando con estímulos positivos para mejorar la cohesión con una comunicación más informal o alegre. Bueno, aquí en los trabajos, ¿no es cierto?, en los entrenamientos, hay que hacer de repente juegos lúdicos para que los jugadores puedan tener actividades socioafectivas, puedan compartir, puedan reírse, puedan estar en un ambiente distendido. Esto tiene que ver también fortalecer la unión del equipo con las cenas que organizan los jugadores, con los asados, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Es decir, no todo puede ser solamente trabajo. En algún momento también tenemos que compartir de otra manera, más lúdica. Señalar o sancionar cualquier tipo de indisciplina en su justa medida, siempre con el objetivo de reforzar y estimular con ejemplos el porqué de hacer buenas acciones. Como decía anteriormente, es importante que esté claro cuál va a ser el reglamento, cuáles van a ser las normas que tienen que respetar y a qué se tienen que atener. Pero hay que reforzar, ¿no es cierto?, el espíritu de aquellas normas. Es decir, si un jugador se equivoca, que el jugador, todos nos podemos equivocar, que el jugador se equivoque, pero que le deje un aprendizaje, ¿ya? Es decir, que esa norma sea educativa, no por sancionar, sino que el jugador sepa que a lo mejor está fallando, me equivoqué en esto, le estoy haciendo un daño al grupo, y no solamente que él se sienta mal por lo que va a tener que pagar, ya sea con hecho o con dinero, como se hace en el fútbol profesional de alto rendimiento, sino que él entienda, ¿no es cierto?, que le falló al grupo, que pida disculpas de corazón, como decimos acá, y que en el fondo quede un aprendizaje para que esa persona pueda modificar esa actitud que está fallando, o pueda modificar esa falta en la cual está incurriendo. Después, impedir pequeños planes, parejas demasiado continuas, intentar variar los grupos, fortalecer la comunicación entre diferentes personalidades. Esto pasa mucho con los chicos, sobre todo que de repente uno pareja, ya hace un trabajo en pareja y siempre son los mismos. Entonces nosotros también tenemos que darle la oportunidad a esos chicos que puedan interactuar, que puedan compartir con otros niños. Y también pasa en el fútbol profesional. Nosotros tenemos que estar constantemente preocupándonos, ¿no es cierto?, de que los jugadores puedan interactuar con otros jugadores. Quizás en el fútbol profesional, claro, cuando uno trabaja con un equipo titular, con el grupo de delanteros, el grupo mediocampista, el grupo de defensores, quizás se va a dar así, pero desde la formación, quizás es más importante que nosotros seamos capaces de educar a los niños para que puedan compartir con cualquier otro compañero, no solamente con el que le cae bien, no solamente con el que tiene más afinidad. Otra medida para prevenir y reducir conflictos es prevenir e impedir lo antes posible conflictos o actos negativos entre jugadores. Esto también es muy importante y en todo nivel, que nosotros también estemos observando constantemente lo que está pasando, porque muchas veces pasa que nosotros estamos realizando una práctica de fútbol, insisto, en el nivel que sea, masculino, femenino, adulto, infantil, juvenil, etcétera, etcétera, y a veces vemos que hay dos, estamos haciendo una práctica de fútbol y vemos que hay dos que por ahí están sacando chispas, vemos que hay dos que por ahí a lo mejor está subiendo de tono, están chocando mucho, están teniendo roces. Entonces nosotros también tenemos que ser inteligentes y tomar carta en el asunto, parar la práctica, conversar con los dos involucrados, recordarles que son compañeros, recordarles que estamos todos por un objetivo común, no queremos lesionados, etcétera. No podemos esperar a que esa relación en la práctica de fútbol explote y terminen peleándose, termine con agresiones físicas, ¿me entienden? Entonces es muy importante que nosotros seamos capaces de prevenir los conflictos y tomar cartas en el momento preciso, en el momento oportuno. Otra medida es dominar la comunicación del momento. Variar entre la comunicación formal, donde buscamos la disciplina, e informal, donde buscamos la libertad, cuando sea necesario. Cuando hablamos de comunicación formal, es cuando nosotros estamos siendo formales, valga la redundancia, dentro del grupo y buscamos la disciplina. Pero a veces tenemos que ser informales, a veces tenemos que traer un jugador, traer un chico o el jugador, aunque sea profesional, y ser un poco más informal, quizás hablarle en un lenguaje más coloquial, no vulgar, pero a lo mejor en un lenguaje más popular, por decirlo de alguna forma, para que él sienta que en el fondo estoy hablando de persona a persona, de ser humano a ser humano, no necesariamente
de entrenador a jugador, para que vea que hay una relación más humana. Muchas veces es importante eso, no ser siempre tan formal, tan distante con los jugadores. Tener comunicación constante individual en privado y en grupo si lo requiere. También es fundamental que nosotros seamos capaces de tener una comunicación efectiva, tanto con el grupo como con cada uno de los integrantes, porque sabemos que hay distintas personalidades, entonces muchas veces hay algunos que por ahí no van a hablar delante del grupo. Entonces, es importante que ellos también puedan expresarse y tener charlas individuales con cada uno de ellos. Es muy importante eso. Y la clave, coaching para intentar que los jugadores tengan conciencia para mejorarse a sí mismos y al resto. Es fundamental hoy en día, en todo nivel, que pueda existir un psicólogo deportivo trabajando con el grupo, porque muchas veces los psicólogos deportivos son hábiles para poder captar situaciones, son hábiles para poder manejar situaciones, son hábiles para poder sacarle información a los jugadores, que muchas veces no se la van a contar al entrenador. Entonces, yo valoro mucho la función que realizan los psicólogos deportivos. Yo soy sociólogo, no psicólogo, pero valoro mucho la función que hace el psicólogo deportivo, que su trabajo es el coaching, es el entrenamiento mental de los jugadores. Esto sería, muchas gracias. Espero haber estado a la altura. De verdad que estoy muy agradecido de Carlos, muy agradecido de todos ustedes, los que llegaron hasta el final de esta presentación. Un poco larga, traté de hacerlo lo más breve. Como les digo, este es un resumen de una asignatura semestral de la carrera entrenador de fútbol en el Instituto Nacional del Fútbol de Chile. Traté de hacerlo lo más amigable posible, con fotos, con realidades que a mí me ha tocado vivir. Humildemente lo digo, no pretendo ser un autorreferente tampoco, pero sí pretendo mostrar un poco la realidad nuestra. Como les dije en un comienzo, no saco nada con poner entrenadores europeos, porque esa no es la realidad nuestra, no es lo que me interesa mostrar, por mucho respeto que le pueda tener a esos entrenadores europeos. Así que como les digo, muchas gracias por la atención y ahora me gustaría, Carlos, poder aclarar dudas, consultas y poder conocer también las opiniones, las realidades que tienen los colegas peruanos y latinoamericanos que participan de esta charla y también los chilenos, que veo que por ahí hay algunos que nos están acompañando.